La noche del parto maldito. Nadie quiso mirar al hombre que estaba atrás de la puerta Sonora. México. Invierno de 1896. El viento del desierto soplaba con furia aquella noche de diciembre, arrastrando polvo y espinas rodadoras contra las paredes de adobe de la hacienda San Jerónimo. La construcción colonial, con sus gruesos muros encalados y sus vigas de mezquite carcomidas por más de un siglo de existencia, se alzaba solitaria a 3 leguas del pueblo de Altar. Las ventanas pequeñas, protegidas por rejas de hierro forjado, que algún herrero había martillado en tiempos del virreinato, temblaban con cada ráfaga. Dentro, las lámparas de aceite proyectaban sombras inquietas sobre los muros, mientras afuera la oscuridad del desierto sonorense lo devoraba todo. Catalina Morales apretaba las sábanas entre sus dedos mientras otro espasmo de dolor recorría su vientre hinchado. Tenía 23 años, y este sería su primer hijo. Su rostro, normalmente sereno y de facciones delicadas enmarcadas por cabello negro recogido en un moño apretado, ahora brillaba con sudor a la luz amarillenta de las velas. Las contracciones habían comenzado al mediodía, cuando el sol todavía calentaba las piedras del patio. Pero ahora, cerca de la medianoche, el dolor se había vuelto insoportable. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más relatos como este. ¡Doña Refugio!, gritó Catalina, y su voz resonó en las paredes de la habitación. «No puedo más. Refugio Sánchez, la partera del pueblo. Tenía 62 años y manos nudosas que habían traído al mundo a más de 200 niños en los últimos 40 años. Sus ojos oscuros, rodeados de arrugas profundas grabadas por el sol implacable del desierto, habían visto de todo. Partos fáciles que duraban apenas 1 hora, otros que se prolongaban durante 2 días. Bebés que nacían con el cordón enrollado al cuello. Madres que sangraban hasta morir sobre sábanas empapadas. Pero aquella noche, mientras colocaba sus manos sobre el vientre tenso de Catalina, sintió algo diferente. Algo que le erizó los pelos de la nuca. «El niño no está en posición», murmuró más para sí misma que para Catalina. «Tiene que girar». Margarita, la hermana menor de Catalina, de apenas 16 años, permanecía junto a la puerta de la habitación. Sostenía un rosario de cuentas de madera entre sus dedos temblorosos. Vestía un sencillo vestido de algodón oscuro y llevaba un rebozo tejido sobre los hombros para protegerse del frío que se colaba por las rendijas. Sus ojos grandes y asustados no se apartaban del rostro contraído de su hermana. «¿Va a morir?», preguntó con voz apenas audible. «Cállate», le espetó doña Refugio sin mirarla. «Tráeme más agua caliente y busca más trapos limpios». Margarita salió corriendo de la habitación, sus alpargatas golpeando contra las baldosas de barro cocido del pasillo. La hacienda parecía más grande de noche, más oscura, como si los corredores se estiraran hacia lugares inexistentes. Las sombras bailaban en las esquinas, y el viento que se colaba por debajo de las puertas gemía como algo vivo. Margarita aceleró el paso, sintiendo una opresión inexplicable en el pecho. En la cocina, el fuego de leña ardía bajo una gran olla de cobre. Petra, la cocinera india yaqui que había servido en la hacienda durante 30 años, alimentaba las brasas con ramas secas de ocotillo. Era una mujer de piel cobriza, baja y robusta, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza gruesa que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un vestido tradicional yaqui bordado con hilos rojos y amarillos, manchado ahora por años de trabajo en la cocina. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si cada gesto tuviera un peso ceremonial. «Necesito más agua caliente», dijo Margarita jadeando. Petra levantó la vista. Sus ojos negros profundos como pozos antiguos se clavaron en la joven con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «¿Ya empezó?», preguntó la india. «Hace horas. Doña Refugio dice que el bebé no está bien colocado».
Petra dejó el atizador y se acercó lentamente a Margarita. El fuego proyectaba su sombra alargada contra la pared encalada, haciéndola parecer más alta, casi amenazante. «Hay que cerrar esa puerta», dijo en voz baja, señalando con el mentón hacia el fondo del corredor. Margarita siguió su mirada. Al final del pasillo, apenas visible en la penumbra, estaba la puerta del antiguo almacén. Nadie la usaba desde hacía años. De hecho, don Ignacio Morales, el padre de Catalina, había ordenado que permaneciera cerrada con llave después de que encontraran a uno de los peones tirado frente a ella, temblando y balbuceando palabras sin sentido. Eso había sido 3 años atrás. El hombre nunca recuperó el juicio, y tuvo que ser llevado con su familia a Hermosillo. «Está cerrada», dijo Margarita, aunque su voz tembló ligeramente. «No», respondió Petra con firmeza. «La vi abierta cuando pasé hace un rato. Una rendija apenas, pero está abierta». Un escalofrío recorrió la espalda de Margarita. El viento aulló afuera con renovada fuerza, haciendo vibrar las ventanas. Por un momento, le pareció escuchar algo más. Un sonido rasposo, como si alguien arrastrara los pies sobre las baldosas. Se giró bruscamente hacia el pasillo, pero no vio nada más que oscuridad. «Ve a cerrarla», ordenó Petra. «Antes de que sea tarde». «¿Tarde para qué?», preguntó Margarita, sintiendo cómo el miedo trepaba por su garganta. Petra no respondió. Simplemente tomó un cucharón de madera y comenzó a llenar un jarro de barro con agua hirviendo. Sus labios se movían en silencio, como si murmurara una oración o un conjuro en su lengua natal. Margarita agarró el jarro caliente, envolviéndolo con un trapo para no quemarse las manos, y regresó por el corredor hacia la habitación de su hermana. Pero sus pasos se hicieron más lentos cuando pasó frente a la puerta del almacén. Petra tenía razón. Estaba entreabierta. Apenas un par de dedos de espacio, pero definitivamente abierta. Una corriente de aire frío emanaba de esa rendija, un frío diferente al del viento del desierto. Era un frío húmedo, como el de una cueva profunda, y traía consigo un olor extraño, a tierra mojada, a metal oxidado, a algo podrido. Margarita se detuvo. Debería simplemente empujar la puerta y cerrarla, como le había dicho Petra, pero algo en ese olor, en ese frío antinatural, la paralizaba, y entonces escuchó el sonido otra vez, un arrastre lento, deliberado, como si algo pesado se moviera justo del otro lado de la puerta. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Dio un paso hacia atrás, luego otro. El jarro tembló en sus manos, derramando unas gotas de agua caliente que salpicaron el suelo. «Margarita, ¿dónde está esa agua?». La voz de doña Refugio resonó desde la habitación, impaciente y urgente. La joven se obligó a moverse, a alejarse de esa puerta maldita. Corrió los últimos metros hasta la habitación donde su hermana pujaba y gritaba, aferrándose a la realidad de ese dolor tangible para escapar del terror inexplicable que había sentido en el corredor. Dentro de la habitación, el calor era sofocante. Doña Refugio había colocado más velas alrededor de la cama, y el aire olía a cera derretida, sudor y sangre. Catalina tenía el cabello pegado a la frente, los ojos muy abiertos y vidriosos. Sus manos agarraban las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. «El agua», exigió la partera, extendiendo una mano sin apartar la vista de su paciente. Margarita le entregó el jarro. Doña Refugio mojó varios trapos y comenzó a limpiar la frente de Catalina, luego sus muslos. La sangre manchaba las sábanas, más de lo que Margarita recordaba de otros partos que había presenciado. «¿Es normal tanta sangre?», preguntó, sintiendo que la habitación comenzaba a dar vueltas. «Sal de aquí si vas a desmayarte», gruñó doña Refugio. «No necesito 2 pacientes». Pero antes de que Margarita pudiera responder, Catalina soltó un grito que no parecía humano. Era un alarido primitivo, cargado de dolor y terror, que hizo temblar las ventanas.
Sus ojos se abrieron aún más mirando hacia un punto fijo detrás de la puerta de la habitación. «¡Está ahí!», chilló. «Lo veo. Está parado ahí». Doña Refugio y Margarita giraron simultáneamente hacia la puerta. No había nadie. Solo la madera oscura, las bisagras oxidadas, y más allá el corredor vacío y silencioso. «Son las fiebres del parto», dijo Doña Refugio, aunque su voz había perdido algo de firmeza. Muchas mujeres ven cosas cuando el dolor es muy intenso. Pero Catalina seguía mirando hacia la puerta, y sus labios temblaban mientras murmuraba. «Tiene ojos, ojos que no parpadean, y está esperando». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Hasta el viento pareció detenerse por un instante. Y en ese silencio, las tres mujeres escucharon claramente lo que sonaba como pasos lentos y pesados recorriendo el corredor. Pasos que se acercaban. Margarita sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la habitación. Durante varios segundos que parecieron eternos, no hubo ningún sonido. Luego, suave y deliberadamente, la manija de la puerta comenzó a girar. Doña Refugio se puso de pie con una velocidad sorprendente para su edad. Agarró un crucifijo de madera que colgaba de su cuello y lo extendió hacia la puerta. «En el nombre de Dios», gritó. «Esta casa está bajo la protección de la Santa Madre». La manija dejó de moverse, pero la puerta muy lentamente comenzó a abrirse. Una rendija primero, luego más. El corredor del otro lado estaba completamente oscuro, como si una negrura sólida hubiera devorado toda la luz. Y en esa oscuridad, algo se movía. Catalina comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó sobre la cama, y de su garganta brotó un gemido gutural. Doña Refugio se giró hacia ella, dividida entre el terror de lo que estaba entrando y su deber como partera. «¡El niño viene!», gritó. «¡Viene ahora!». Margarita estaba paralizada, mirando cómo la puerta seguía abriéndose centímetro a centímetro. Y entonces, en el borde de la oscuridad, vio algo que la hizo gritar. Una mano pálida, casi translúcida, con dedos largos y retorcidos, se aferraba al marco de la puerta. No era una mano humana normal. Los dedos eran demasiado largos, las articulaciones dobladas en ángulos imposibles, y la piel tenía un brillo enfermizo, como carne de pescado muerto. «Cierra la puerta», le ordenó Doña Refugio mientras luchaba por sostener a Catalina. «Ciérrala ahora». Margarita reaccionó por instinto. Corrió hacia la puerta y la empujó con todo su peso, sintiendo una resistencia del otro lado. La mano pálida se deslizó fuera del marco justo antes de que la puerta se cerrara con un golpe seco. Margarita echó el pestillo con manos temblorosas. Luego se dejó caer contra la madera, jadeando. Del otro lado, escuchó una respiración pesada y húmeda. Y luego, una voz. Era una voz que sonaba como si saliera de una garganta llena de tierra y gusanos. «El niño es mío». Las palabras penetraron en la habitación como hielo, congelando el aire mismo. Catalina soltó otro grito, pero esta vez era diferente. Era el grito del parto, el grito del nacimiento. «Empuja», le ordenó Doña Refugio. «Empuja ahora». Lo que sucedió en los siguientes minutos quedó grabado en la memoria de Margarita como una pesadilla fragmentada. Los gritos de Catalina, las órdenes urgentes de Doña Refugio, el sonido de algo golpeando la puerta con fuerza creciente. El llanto débil y extraño de un bebé que finalmente llegó al mundo mientras del otro lado de esa puerta cerrada, algo seguía esperando, arañando la madera, susurrando palabras en un idioma que ninguna de ellas conocía pero que todas comprendían en su significado más oscuro y primitivo. Cuando Doña Refugio finalmente levantó al bebé, envuelto en trapos manchados de sangre, su rostro estaba más pálido que las sábanas. El niño lloraba, pero era un llanto débil, enfermizo. Y cuando Margarita se acercó para verlo, se dio cuenta de por qué la partera tenía esa expresión de horror contenido. Los ojos del bebé,
todavía cerrados y arrugados como los de cualquier recién nacido, se movían frenéticamente bajo los párpados, como si ya estuviera soñando, o como si estuviera buscando algo. Y en su cuello, apenas visible bajo los pliegues de piel rojiza, había una marca oscura en forma de mano, una mano con dedos demasiado largos. Afuera, en el corredor, los golpes se detuvieron, pero el silencio que siguió fue aún más terrible que cualquier ruido. Era un silencio expectante, paciente. El silencio de algo que sabía que tenía todo el tiempo del mundo para esperar. Don Ignacio Morales llegó a la hacienda 3 días después del parto. Había estado en Hermosillo negociando la venta de ganado cuando recibió el telegrama urgente que simplemente decía: Catalina dio a luz. Regrese inmediato. El mensaje no mencionaba que algo andaba terriblemente mal, pero don Ignacio lo supo en cuanto atravesó el portal de entrada y vio la expresión en el rostro de los peones. Era un hombre de 53 años, alto y de complexión robusta moldeada por años de trabajo bajo el sol del desierto. Su rostro curtido mostraba arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, y su bigot canoso estaba cuidadosamente recortado según la moda de los hacendados prósperos de la región. Vestía un traje de lana gris oscuro cubierto por el polvo del camino, y llevaba un sombrero de ala ancha que había comprado en San Francisco durante un viaje de negocios años atrás. ¿Dónde está mi hija?, preguntó a Juan, el capataz, quien esperaba con el sombrero en las manos junto a los establos. Juan era un hombre de unos 40 años, mestizo, con cicatrices en las manos de décadas trabajando con alambre de púas y ganado salvaje. Había servido a la familia Morales desde que era un muchacho, y don Ignacio nunca lo había visto lucir tan nervioso. En su habitación, patrón, con el niño. ¿Y? Don Ignacio desmontó de su caballo con un movimiento ágil para su edad. ¿Todo salió bien? Juan bajó la mirada incómodo. El niño nació, patrón, pero... ¿Pero qué? Habla claro, hombre. Es mejor que lo vea usted mismo. Y patrón... Juan levantó la vista, y don Ignacio vio miedo genuino en sus ojos. La puerta del almacén viejo está destrozada. Don Ignacio sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. Hacía 3 años había ordenado cerrar esa puerta con un candado de hierro después del incidente con el peón. Había dado instrucciones estrictas de que nadie se acercara a ese lugar. Pero más que órdenes prácticas, había sido una sensación, una intuición profunda que le decía que algo en ese cuarto no estaba bien. Algo que llevaba ahí mucho más tiempo que la hacienda misma. Destrozada como... Desde adentro, patrón. Como si alguien, o algo, hubiera querido salir. Don Ignacio no respondió. Simplemente entregó las riendas del caballo a Juan y caminó con paso firme hacia la casa principal. Pero por dentro, sentía un nudo de aprensión crecer en su estómago. A medida que atravesaba el patio interior, notó detalles perturbadores. Las gallinas no cacareaban en su gallinero, los perros estaban escondidos debajo de los carros, y Petra, quien normalmente estaría preparando la cena a esta hora, estaba sentada en una esquina del corredor, murmurando oraciones en yaqui mientras mecía su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. La puerta de la habitación de Catalina estaba entreabierta. Don Ignacio la empujó suavemente y entró. La escena que encontró lo dejó sin aliento. Catalina estaba sentada en la cama, acunando al bebé contra su pecho. Pero no había ternura en ese gesto. Sus brazos estaban rígidos, sus ojos fijos en el rostro del niño con una expresión que don Ignacio nunca había visto en su hija, una mezcla de amor maternal y terror absoluto. Margarita estaba acurrucada en una silla junto a la ventana, con ojeras profundas que indicaban que no había dormido en días. En el aire flotaba un olor extraño, como a flores marchitas y metal. «Catalina, mi niña», dijo don Ignacio con voz suave, acercándose a la cama. Su hija levantó la vista. Durante un segundo, no pareció reconocerlo. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», susurró.
Algo está mal con él. Don Ignacio se sentó cuidadosamente en el borde de la cama y miró al bebé. Era un niño pequeño, más pequeño de lo normal, con la piel rojiza y arrugada típica de los recién nacidos. Pero había algo en él que inquietaba. Sus movimientos eran demasiado deliberados para un bebé de 3 días. Y cuando abrió los ojos, don Ignacio sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Los ojos del niño eran demasiado conscientes. No tenían la mirada vaga y desenfocada de los recién nacidos. En cambio, se movían con propósito, como si estuvieran evaluando, calculando, y eran extrañamente oscuros, casi negros, sin el tinte azulado que tenían la mayoría de los bebés al nacer. Doña Refugio dice que es normal, continuó Catalina, pero su voz temblaba. Dice que algunos bebés nacen así, más alertos. Pero yo sé que no es normal, papá. Yo lo sé porque... Se detuvo, mordiendo su labio inferior hasta que una gota de sangre apareció. ¿Por qué qué? Preguntó don Ignacio tomando la mano de su hija. ¿Por qué no duerme? Intervino Margarita desde la silla. En 3 días no lo hemos visto dormir ni una sola vez. Solo, mira fijamente cosas que nosotras no podemos ver. Y cuando llora, como si la hubiera escuchado, el bebé abrió la boca y emitió un sonido. No era el llanto normal de un recién nacido hambriento o incómodo. Era un gemido bajo y gutural que parecía venir de un lugar profundo, un sonido que ningún bebé debería poder producir. Don Ignacio sintió que el miedo que había mantenido a raya comenzaba a apoderarse de él. Se puso de pie bruscamente y miró a Margarita. ¿Dónde está doña Refugio? Se fue anoche, respondió Margarita. Dijo que había hecho su trabajo y que tenía que atender otro parto en altar. Pero la vi, papá. Vi cómo miraba al bebé antes de irse. Estaba aterrorizada. Don Ignacio salió de la habitación y caminó con determinación hacia el fondo del corredor, hacia la puerta del almacén. Juan tenía razón. Estaba destrozada. El candado de hierro yacía en el suelo, no roto, sino retorcido, como si manos increíblemente fuertes lo hubieran estrujado hasta deformarlo. La puerta misma estaba astillada, con marcas profundas en la madera que parecían haber sido hechas con... ¿garras? ¿Uñas? Don Ignacio empujó lo que quedaba de la puerta y entró al almacén. El aire dentro estaba viciado, cargado con ese mismo olor a flores podridas y metal que había notado en la habitación de Catalina. El cuarto era pequeño, no más de 4 metros por 4, con paredes de adobe desnudo y un techo bajo con vigas de madera. Había estado vacío durante años, pero ahora, en el suelo de tierra apisonada, había marcas extrañas. Se arrodilló para examinarlas más de cerca. No eran pisadas normales, eran arrastres, como si algo hubiera estado moviéndose por el suelo, arrastrándose, y en el centro del cuarto, grabados en la tierra con precisión perturbadora, había símbolos. Don Ignacio no era un hombre educado en ocultismo o supersticiones indígenas, pero incluso él podía sentir que esos símbolos emanaban algo malo, algo antiguo. «Petra sabe qué son», dijo una voz detrás de él. Don Ignacio se giró sobresaltado. Juan estaba en el umbral con una antorcha en la mano. «¿Cómo dices?» «Los símbolos». Petra los reconoció. Dice que son yaqui, pero no de los yaquis actuales. Son de antes, de mucho antes, de cuando su pueblo todavía hacía otros rituales. ¿Qué clase de rituales? Juan dudó, claramente incómodo. Rituales para llamar a algo patrón, o para mantener algo encerrado. Don Ignacio sintió que el cuarto comenzaba a dar vueltas. Se apoyó contra la pared para mantener el equilibrio. «Trae a Petra aquí. Ahora». 10 minutos después, la anciana cocinera estaba de pie en el umbral del almacén, negándose a entrar. Sus ojos recorrieron los símbolos en el suelo, y su rostro se endureció. «¿Qué son?», exigió don Ignacio. «¿Qué significan?». Petra permaneció en silencio durante un largo momento. Finalmente habló en español quebrado, mezclado con palabras en yaqui.
Son sellos, sellos viejos. Mi abuela me contó de ellos cuando era niña. Decía que los antiguos chamanes los usaban para encerrar a los... Buscó la palabra correcta. A los hambrientos. ¿Los hambrientos? Espíritus. Pero no como los fantasmas de los muertos. Cosas más viejas. Cosas que nunca fueron humanas pero que quieren serlo. Que necesitan serlo. Se alimentan de... Hizo un gesto vago hacia su pecho. De lo que hace que una persona sea persona. El alma, ustedes lo llaman. Pero es más que eso. Es la chispa de vida. Don Ignacio sintió que las palabras de Petra resonaban con algo profundo en su interior, con miedos primitivos que la civilización y la educación habían intentado enterrar, pero nunca eliminar completamente. ¿Y estos sellos? Señaló hacia el suelo. ¿Qué pasa con ellos? Están rotos, dijo Petra simplemente. Alguien los rompió, o algo los rompió desde adentro, y ahora el hambriento está libre. El silencio que siguió fue interrumpido por un grito desde la casa principal. Era Catalina. Don Ignacio y Juan corrieron de regreso, con Petra siguiéndolos a paso más lento, murmurando oraciones en su lengua. Cuando entraron a la habitación de Catalina, encontraron a Margarita sosteniendo a su hermana, quien se había desmayado. El bebé yacía en la cama, perfectamente inmóvil con los ojos muy abiertos mirando hacia el techo. Y en su cuello, esa marca oscura que había notado desde el nacimiento, ahora parecía más definida, más oscura. Definitivamente tenía la forma de una mano con dedos alargados. ¿Se lo llevó?, balbuceó Margarita con los ojos llenos de lágrimas. Catalina estaba amamantando al bebé, y de repente empezó a gritar. Dijo que sentía algo chupando a través del bebé. Como si el niño fuera un conducto. Luego se desmayó. Don Ignacio tomó al bebé con manos temblorosas. El niño no reaccionó, no lloró, simplemente siguió mirando hacia el techo con esos ojos demasiado conscientes. Y entonces, muy lentamente, giró su cabeza hacia don Ignacio y lo miró directamente. En ese momento, don Ignacio vio algo en esos ojos oscuros que lo hizo querer soltar al bebé y huir. No era la mirada de un niño inocente. Era la mirada de algo viejo, hambriento y profundamente inhumano que había encontrado una forma de entrar en el mundo. Petra entró en la habitación y se detuvo en seco al ver al bebé. Su rostro se puso pálido bajo su piel cobriza. «Es demasiado tarde», susurró. «Ya ha comenzado». «¿Qué ha comenzado?», preguntó don Ignacio desesperado. «Habla claro, mujer. El hambriento necesita un cuerpo para caminar en este mundo, pero no puede simplemente tomar uno. Tiene que ser invitado, tiene que nacer. Por eso esperó detrás de esa puerta, esperó el momento perfecto cuando un niño estaba llegando al mundo. Se deslizó en el bebé en el momento del primer aliento. Ahora está creciendo dentro de él, alimentándose de todos los que se acercan, especialmente de la madre. Cuando sea lo suficientemente fuerte, cuando haya consumido suficiente vida». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Todos en la habitación entendieron las implicaciones. Don Ignacio miró a su hija inconsciente, luego al bebé que sostenía en sus brazos. El niño, o lo que fuera que habitaba ese cuerpo pequeño, le devolvió la mirada sin parpadear, y en algún lugar profundo de la hacienda, en el cuarto sellado que ya no estaba sellado, don Ignacio juraba que podía escuchar algo. Un sonido como de arrastre, como de algo moviéndose lentamente por los corredores, acercándose poco a poco. La noche había caído completamente sobre la hacienda San Jerónimo, y con ella llegó un frío que no tenía nada que ver con el clima del desierto. Era un frío que parecía emanar de las paredes mismas, que se metía en los huesos y hacía temblar hasta los hombres más duros. Los peones se habían refugiado en sus barracas, negándose a salir incluso para cuidar del ganado. Los animales también sentían algo. Los caballos relinchaban nerviosos en los establos, los perros aullaban lastimeros,
y las gallinas se apiñaban silenciosas en sus nidos. En la habitación principal de la hacienda, don Ignacio había reunido a un grupo reducido para discutir qué hacer. Además de él, estaban Juan el capataz, Petra la cocinera y don Fermín García, el sacerdote del pueblo de Altar, que había cabalgado 3 horas en la oscuridad después de recibir un mensaje urgente. Don Fermín tenía 68 años y llevaba más de 40 sirviendo a las comunidades dispersas del desierto sonorense. Era un hombre delgado, casi esquelético, con un rostro surcado de arrugas profundas y ojos grises que habían visto mucha miseria humana. Vestía una sotana negra gastada y remendada en varios lugares, y llevaba un crucifijo de plata colgado al cuello, herencia de su mentor, quien a su vez lo había recibido de los primeros jesuitas que evangelizaron la región 2 siglos atrás. «Cuénteme todo desde el principio», pidió el sacerdote sentándose pesadamente en una silla de cuero, sin omitir ningún detalle, por extraño que parezca. Don Ignacio relató los eventos de los últimos 3 días. El parto difícil, la puerta del almacén que se abrió sola, la cosa que intentó entrar a la habitación, el bebé con ojos demasiado conscientes, los símbolos en el suelo, y finalmente el desmayo de Catalina cuando algo pareció succionar su energía vital a través del niño. Don Fermín escuchó en silencio, con los dedos entrelazados y la mirada fija en la mesa. Cuando don Ignacio terminó, el sacerdote permaneció callado durante varios minutos que parecieron eternos. Finalmente, se santiguó y habló con voz grave. «Lo que me describes, Ignacio, no está en mis libros de teología, pero he escuchado historias similares, susurradas en confesiones, contadas por indios viejos que todavía recuerdan las creencias anteriores a la conquista». Miró a Petra. «Esta mujer sabe más que yo sobre estas cosas». Petra, quien había permanecido de pie junto a la puerta como si estuviera lista para huir en cualquier momento, asintió lentamente. «Los misioneros intentaron borrar nuestras historias», dijo con voz ronca. «Quemaron nuestros ídolos, prohibieron nuestras ceremonias, castigaron a quien hablara de los antiguos espíritus. Pero las historias no mueren tan fácilmente. Se esconden, como serpientes bajo las piedras, esperando». «¿Qué sabes de esta criatura?», preguntó don Ignacio. Petra caminó hacia la ventana y miró hacia la noche. Cuando habló, fue en voz tan baja que todos tuvieron que inclinarse para escucharla. «En los tiempos antiguos, antes de que los españoles vinieran, antes incluso de que mi pueblo llegara a estas tierras, había otros. Gente de la que ya no quedan ni nombres. Ellos sabían de cosas que existen en los bordes, en los lugares entre la vida y la muerte, entre el mundo de los humanos y otros mundos. Algunos de esos seres eran benignos, otros no. Y los peores de todos eran los hambrientos». Se giró para mirar al grupo. «Los hambrientos nunca fueron humanos. Son anteriores a la humanidad, criaturas que existían cuando el mundo era más joven, y las barreras entre dimensiones eran más delgadas. Se alimentan de vida, de esencia vital. No pueden tomar forma física por sí mismos, así que buscan cuerpos, preferiblemente recién nacidos, porque son más fáciles de habitar. Una vez dentro, crecen, se fortalecen y comienzan a alimentarse de todos a su alrededor. Primero de la madre, porque el vínculo es más fuerte. Luego de otros familiares. Y si no se detiene... ¿Cómo se detiene?, interrumpió don Ignacio. Petra bajó la mirada. Los antiguos chamanes sabían cómo. Tenían rituales, sellos, palabras de poder. Por eso el que estaba aquí fue encerrado en ese cuarto hace mucho tiempo. Alguien lo selló ahí, probablemente un chamán hace siglos. Pero los sellos se debilitan con el tiempo, y en el momento del nacimiento, cuando las barreras entre la vida y la muerte son más débiles, encontró su oportunidad. «Debe haber una forma», insistió don Ignacio. «No puedo aceptar que mi nieto esté condenado a ser el recipiente de esa abominación». Don Fermín se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. En el Evangelio de Marcos, Cristo expulsa demonios.
En los Hechos de los Apóstoles los discípulos hacen lo mismo en su nombre. Si esto es verdaderamente una posesión, no es una posesión, lo interrumpió Petra bruscamente. Una posesión es cuando un espíritu maligno entra en una persona que ya tiene alma. Esto es diferente. El hambriento entró en el momento del primer aliento, antes de que el alma del bebé pudiera establecerse completamente. Ahora está mezclado, entrelazado. Separar al hambriento del niño sería... Hizo una pausa. Sería como separar el agua de la sangre. El silencio que siguió fue interrumpido por pasos apresurados. Margarita irrumpió en la habitación, con el rostro blanco como el papel. «Vengan rápido. Catalina está despierta y está actuando extraño». Todos corrieron hacia la habitación. Lo que encontraron los llenó de un terror renovado. Catalina estaba sentada en la cama, acunando al bebé, pero había algo profundamente perturbador en la escena. Estaba cantando una canción de cuna, pero no era ninguna canción que don Ignacio reconociera. Las palabras no eran español, ni yaqui, ni ningún idioma identificable. Eran sonidos guturales y ásperos que parecían raspar la garganta al pronunciarlos. Y el bebé la miraba fijamente con esos ojos oscuros, y por primera vez desde que nació, estaba sonriendo. Pero no era la sonrisa inconsciente de un recién nacido. Era una sonrisa consciente, casi burlona. «Catalina», llamó suavemente don Ignacio. «Hija, ¿me escuchas?» Catalina giró su cabeza hacia él con un movimiento extrañamente rígido, como una marioneta manipulada por cuerdas invisibles. Sus ojos estaban vidriosos, ausentes. «Papá», dijo con voz monótona, «él tiene hambre. Mi bebé tiene mucha hambre». «Catalina, escucha mi voz». Don Fermín se acercó con el crucifijo extendido. «En el nombre de Jesucristo, ordeno a cualquier espíritu maligno que...». Catalina soltó una carcajada. No era su risa. Era una risa profunda, resonante, que no podía venir de su garganta femenina. El bebé en sus brazos comenzó a emitir ese gemido gutural otra vez, y por un momento, pareció como si ambos estuvieran riendo al unísono. Petra actuó con una velocidad sorprendente. Sacó algo de entre los pliegues de su vestido, una pequeña bolsa de cuero, y arrojó su contenido hacia Catalina y el bebé. Era un polvo gris que olía a salvia quemada y algo más, algo pungente y terroso. En el momento en que el polvo tocó a Catalina, ella gritó y el bebé chilló con furia. Catalina dejó caer al niño, quien afortunadamente cayó sobre el colchón blando y se cubrió el rostro con las manos. «¿Qué me has hecho?», gritó, pero ahora su voz era normal otra vez, asustada y confundida. «¿Qué? ¿Dónde estoy?». Don Ignacio corrió a abrazar a su hija, quien comenzó a llorar incontrolablemente. «No lo recuerdo», sollozaba. «No recuerdo qué estaba haciendo, solo...». Había una voz en mi cabeza diciéndome que alimentara al bebé, que le diera todo lo que necesitaba. Y yo quería hacerlo, papá. Quería darle todo, incluso si eso significaba... No pudo terminar la frase, pero todos entendieron. El hambriento estaba usando al bebé como puente, extendiendo su influencia sobre la madre, alimentándose de ella no solo de su energía vital, sino también de su voluntad. Don Fermín recogió al bebé con manos temblorosas. El niño había dejado de hacer ruido y ahora simplemente observaba al sacerdote con esos ojos penetrantes. «No podemos dejarlo con Catalina», dijo el sacerdote. «Si sigue cerca de ella, la drenará hasta matarla». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Juan, quien había estado observando desde la puerta con expresión angustiada. Fue Petra quien respondió. «Hay un lugar, a 2 días de camino hacia el este, en las montañas. Una cueva que los antiguos usaban para rituales. Mi abuela me llevó ahí una vez cuando era niña. Dijo que era un lugar de poder, donde los mundos se tocaban. Si hay algún lugar donde podamos intentar separar al hambriento del niño, es ahí». 2 días de viaje. Don Ignacio calculó rápidamente. Con un bebé recién nacido, en estas condiciones, o eso,
o esperar a que la cosa dentro de él se fortalezca lo suficiente para consumir a toda tu familia? Respondió Petra fríamente. Porque eso es lo que hará. Empezará con Catalina, luego con Margarita, luego contigo, luego con todos en esta hacienda. Y cuando haya drenado a todos aquí, caminará hacia el pueblo, y seguirá creciendo, seguirá alimentándose, hasta que no quede nada de tu nieto, y solo quede el hambriento caminando en un cuerpo robado. El silencio en la habitación era absoluto. Finalmente, don Ignacio asintió. Salimos al amanecer. Juan, prepara provisiones y 3 caballos fuertes. Petra, tú vendrás con nosotros porque eres la única que conoce el camino. Padre Fermín. Iré también, interrumpió el sacerdote. Si hay alguna posibilidad de salvar el alma de este niño, es mi deber intentarlo. ¿Y yo? Preguntó Margarita con voz pequeña. ¿Qué hago yo? Tú te quedas con tu hermana, respondió don Ignacio con firmeza. No dejes que se acerque al niño, no importa cuánto lo pida o llore, ¿entiendes? Manténla en esta habitación si es necesario, pero no dejes que vaya hacia él. Margarita asintió, aunque sus ojos mostraban que tenía miedo de quedarse sola con Catalina. El resto de la noche pasó en una actividad frenética de preparativos. Juan despertó a los peones más confiables para que prepararan los caballos y empacaran provisiones. Carne seca, tortillas, agua, mantas. Don Ignacio fue a su estudio y de una caja fuerte sacó una pistola Colt, 45 y munición. Sabía que las balas probablemente no servirían contra lo que enfrentaban, pero le daba algún consuelo tener un arma. Don Fermín pasó la noche en la capilla pequeña de la hacienda, rezando y preparando los objetos sagrados que llevaría: agua bendita, su crucifijo, una Biblia y un frasco de aceite consagrado para unciones. Petra, por su parte, reunió sus propios elementos: hierbas secas, polvos de colores, pequeños amuletos de piedra tallada que había heredado de su abuela. También preparó una mezcla especial que hizo beber a Catalina para que durmiese profundamente y no intentara seguirlos. Mientras tanto, el bebé permanecía en una cuna improvisada en el estudio de don Ignacio, lo más lejos posible de Catalina. Juan había sido asignado para vigilarlo durante la noche. El capataz se sentó en una silla junto a la cuna, con su rifle sobre las rodillas, observando al niño. El bebé no dormía. Simplemente yacía ahí, con los ojos abiertos, mirando al techo. De vez en cuando, giraba la cabeza lentamente para mirar a Juan directamente, y cada vez que lo hacía, Juan sentía un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Era como ser observado por algo muy viejo y muy hambriento, algo que estaba evaluándolo como un depredador evalúa a su presa. Alrededor de las 3 de la mañana, Juan escuchó el sonido otra vez, ese arrastre lento y deliberado que venía de algún lugar profundo en la casa. Se puso de pie, aferrando su rifle con manos sudorosas. El sonido parecía venir de la dirección del almacén sellado, pero también parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Se acercó a la puerta del estudio y miró hacia el corredor. Las lámparas de aceite proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Al principio no vio nada. Luego, en el extremo más lejano del corredor, donde la luz apenas llegaba, vio algo que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Había una figura de pie en las sombras. Era alta, demasiado alta, y delgada de una manera antinatural. No se movía, simplemente estaba ahí, observando. Juan no podía distinguir características faciales en la oscuridad, pero podía sentir la mirada clavada en él. Y luego, lentamente, la figura levantó una mano. Era pálida en la oscuridad, y los dedos eran terriblemente largos, doblándose en ángulos imposibles. Juan apuntó su rifle hacia la figura, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el arma. La figura no se acercó. Simplemente señaló con uno de esos dedos antinatural hacia el estudio donde estaba el bebé. El mensaje era claro:
Ese es mío. ¡Fuera!, gritó Juan, encontrando su voz. En el nombre de Dios, fuera de esta casa. La figura inclinó su cabeza, como si estuviera considerando las palabras. Luego, sin hacer ningún sonido, comenzó a retroceder hacia la oscuridad. Pero antes de desaparecer completamente, Juan juraba que la había visto sonreír. No era una boca humana lo que sonreía. Era algo con demasiados dientes, demasiado ancha, dividida en una sonrisa que ningún rostro humano podría lograr. Juan corrió de vuelta al estudio y cerró la puerta con fuerza, echando el pestillo. Se apoyó contra la madera, jadeando, con el corazón latiendo violentamente. Cuando finalmente se calmó lo suficiente para mirar hacia la cuna, encontró al bebé observándolo. Y en el rostro de ese niño de apenas 3 días, había una expresión que podría haber sido satisfacción. Como si supiera que pronto, muy pronto, su verdadero ser llegaría a reclamarlo. El amanecer llegó finalmente, trayendo una luz débil que hizo poco para disipar la atmósfera opresiva que había caído sobre la hacienda. Don Ignacio no había dormido en toda la noche. Había pasado las horas revisando mapas viejos, calculando rutas, tratando de recordar todo lo que sabía sobre las montañas hacia el este. No había viajado en esa dirección en años, no desde que era joven, y había participado en expediciones de caza con otros hacendados de la región. A las 6 de la mañana, el grupo estaba reunido en el patio principal. Don Ignacio había vestido ropa práctica para el viaje: pantalones de cuero, botas altas, una camisa de algodón pesado y un sombrero de ala ancha para protegerse del sol. Llevaba su pistola al cinto y una cantimplora llena de agua. Don Fermín había cambiado su sotana por ropa más adecuada para cabalgar prestada de don Ignacio, aunque mantenía su cruz visible sobre el pecho. Petra vestía su ropa tradicional yaqui, pero había añadido un rebozo grueso para el frío de las montañas. Juan había preparado 3 caballos fuertes y 2 mulas cargadas con provisiones. También había incluido, sin que don Ignacio se lo pidiera, varias armas: 2 rifles más, un machete y una caja de dinamita sobrante de cuando habían estado volando rocas para ampliar un pozo. No sabía si serviría contra lo que enfrentaban, pero se sentía mejor sabiendo que la tenían. El bebé había sido envuelto en mantas y colocado en una especie de cabestrillo que Petra había improvisado y que permitiría a don Fermín llevarlo contra su pecho mientras cabalgaba. El sacerdote había insistido en ser él quien cargara al niño, diciendo que su ministerio lo hacía el más adecuado para resistir la influencia de la cosa dentro del bebé. Catalina había despertado 1 hora antes, todavía bajo los efectos de la mezcla de Petra, pero lo suficientemente consciente para entender lo que estaba pasando. Le había rogado a su padre que no se llevara a su bebé, que encontrara otra manera. Pero cuando Margarita le había mostrado un espejo y Catalina había visto su propio reflejo, las ojeras profundas, la piel pálida y cetrina, los labios agrietados, había comprendido. En solo 3 días, había envejecido años. La cosa estaba drenándola, y si continuaba, pronto no quedaría nada de ella. «Tráelo de vuelta, papá», había susurrado, aferrando la mano de don Ignacio. «Trae a mi bebé de vuelta». Don Ignacio no había podido prometerle eso. No cuando ni siquiera él sabía si lo que Petra proponía funcionaría, o incluso si el bebé sobreviviría al viaje de 2 días a través del desierto y las montañas. Simplemente había besado la frente de su hija y salido de la habitación antes de que ella pudiera ver las lágrimas en sus ojos. Ahora, mientras montaba su caballo en el patio, don Ignacio miró hacia atrás a la hacienda. Margarita estaba en la ventana de la habitación de Catalina, observándolos partir. Los peones se habían reunido en grupos pequeños, murmurando entre ellos, santiguándose. Sabían que algo terrible estaba sucediendo, aunque no conocían todos los detalles. «¿Listos?», preguntó don Ignacio. Don Fermín asintió, ajustando el cabestrillo con el bebé. Petra ya estaba montada en su caballo, con la mirada fija hacia el este.
Juan verificó por última vez las provisiones en las mulas. Listos, patrón. Partieron cuando el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte, proyectando sombras alargadas sobre el desierto. El camino inicial era conocido. Seguirían la ruta comercial hacia el noreste durante mediodía antes de desviarse hacia las montañas. Pero mientras cabalgaban, don Ignacio no podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Se giró varias veces para mirar hacia atrás, hacia la hacienda que se empequeñecía en la distancia. Y cada vez, juraba ver una figura alta y delgada de pie en el portal de entrada, observándolos partir. Una figura que no debería estar ahí. Una figura que comenzó a seguirlos, manteniéndose siempre en el límite de la visión, en el borde entre la realidad y la sombra. El viaje había comenzado, y con él, una carrera contra el tiempo, porque con cada hora que pasaba, el hambriento dentro del bebé crecía más fuerte, y la cosa que lo seguía desde las sombras se acercaba cada vez más. El primer día de viaje transcurrió bajo un sol implacable que convertía el desierto en un horno. El paisaje era desolado. Kilómetros de tierra árida salpicada de cactus saguaro, arbustos de creosota y ocasionales formaciones rocosas que se alzaban como centinelas petrificados. El calor hacía temblar el aire, creando espejismos en el horizonte que parecían lagos de agua fresca que nunca se materializaban. Don Ignacio lideraba el grupo, siguiendo una ruta que conocía de memoria de sus años comerciando con comunidades más remotas. Don Fermín cabalgaba justo detrás de él, con el bebé envuelto contra su pecho. El sacerdote había estado recitando oraciones en voz baja durante todo el camino, pero don Ignacio notaba cómo su voz se volvía más tensa con cada hora que pasaba. Petra y Juan cerraban la marcha, con las mulas de carga entre ellos. Alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, se detuvieron bajo la sombra escasa de un grupo de mezquites retorcidos. Los caballos necesitaban descansar, y todos necesitaban agua. Don Ignacio tomó un trago de su cantimplora, dejando que el líquido tibio le mojara la garganta reseca. —¿Cómo está? —le preguntó a don Fermín, señalando al bebé con la cabeza. El sacerdote aflojó las mantas que envolvían al niño. El bebé estaba despierto, como siempre, mirando al cielo con esos ojos demasiado conscientes. Su piel parecía más pálida de lo normal, casi translúcida, y las venas eran visibles bajo la superficie como ríos azules. —No ha llorado en todo el camino —dijo don Fermín con voz preocupada—. Ni una sola vez. Los bebés lloran cuando tienen hambre, cuando están incómodos, cuando tienen calor. Pero simplemente observa. Y dudó. Siento como si algo estuviera tratando de meterse en mi cabeza. Susurros en los bordes de mi conciencia, tratando de convencerme de cosas. —¿Qué clase de cosas? —preguntó don Ignacio, alarmado. —Me dice que detenga este viaje sin sentido, que el niño es inocente y que lo estamos lastimando al arrastrarlo por el desierto. Me muestra imágenes de Catalina, llorando, sufriendo. Me dice que soy un sacerdote inútil, que he fallado en mi ministerio, que Dios me ha abandonado. Don Fermín se limpió el sudor de la frente con mano temblorosa. Sé que son mentiras, trucos de la cosa que habita en él, pero son convincentes, demasiado convincentes. Petra se acercó, llevando una bolsa de cuero. Sacó un puñado de hierbas secas y las machacó entre sus palmas. —Pongan esto en sus sombreros —ordenó—. Ayudará a bloquear su influencia. Don Ignacio tomó las hierbas molidas. Olían fuertemente a salvia y algo más amargo. Las colocó dentro de la banda de su sombrero, y notó que el dolor de cabeza constante que había estado sintiendo desde que salieron de la hacienda disminuyó ligeramente. —¿Cuánto falta para llegar a las montañas? —preguntó Juan, quien había estado escaneando el horizonte con expresión inquieta. —Si mantenemos este ritmo, llegaremos al pie de las montañas para el anochecer —respondió Petra—. Pero no podremos comenzar el ascenso en la oscuridad. Tendremos que acampar y esperar hasta el amanecer.
Eso significa pasar una noche al descubierto, dijo Juan, con eso siguiéndonos. Todos supieron inmediatamente a qué se refería. Durante todo el día, cada miembro del grupo había sentido la presencia. A veces era una sombra en el rabillo del ojo que desaparecía cuando intentabas mirarla directamente. Otras veces era el sonido de pasos que no debían estar ahí, o la sensación visceral de ser observado por ojos hambrientos. La figura alta y delgada que don Ignacio había visto en la hacienda los estaba siguiendo, manteniéndose siempre en el límite de la percepción, esperando su momento. Haremos un campamento defensivo, decidió don Ignacio, con fuego en el centro y turnos de guardia. No bajaremos la vigilancia ni por un segundo. Reanudaron la marcha bajo el sol abrasador. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente. La tierra plana del desierto daba paso a terreno más ondulado, con colinas bajas y barrancos rocosos. En la distancia, las montañas se alzaban como una pared dentada contra el cielo. Eran montañas viejas, erosionadas por eones de viento y lluvia escasa, con picos irregulares que parecían dientes rotos. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras intensos, encontraron un lugar adecuado para acampar, un semicírculo de rocas que ofrecía algo de protección contra el viento y posibles otras cosas. Juan y don Ignacio descargaron las provisiones de las mulas mientras Petra recolectaba madera seca y espinas de cactus para el fuego. Don Fermín se sentó sobre una roca plana con el bebé, continuando sus oraciones interminables. El fuego se encendió justo cuando la última luz del día se desvanecía. Las llamas danzantes proyectaban círculos de luz y calor en la oscuridad creciente del desierto. El grupo se reunió alrededor del fuego, comiendo carne seca y tortillas en silencio. Nadie tenía mucho apetito. La noche del desierto era diferente a la noche en otros lugares. No había luces humanas que contaminaran la oscuridad, solo el fuego, y muy arriba, un manto de estrellas tan denso que parecía imposible. Pero esa belleza celestial contrastaba brutalmente con la amenaza que todos sentían acechando en las sombras más allá del círculo de luz del fuego. Haré el primer turno de guardia, se ofreció Juan, cargando su rifle. Yo haré el segundo, dijo don Ignacio. Luego Petra, y don Fermín puede hacer el último antes del amanecer. Se acomodaron para dormir lo mejor que pudieron sobre mantas extendidas en el suelo rocoso. Don Fermín mantuvo al bebé cerca, envuelto en mantas adicionales contra el frío de la noche del desierto. Don Ignacio cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Cada sonido del desierto nocturno, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las rocas, el crepitar del fuego, le parecía cargado de significado siniestro. Finalmente se durmió, pero sus sueños fueron inquietos. Soñó que estaba de vuelta en la hacienda, pero todo estaba diferente. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como pulmones. Los corredores se estiraban hacia el infinito. Y al final de uno de esos corredores imposibles, estaba la puerta del almacén, completamente abierta. De ella emanaba una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino una presencia tangible, algo que se podía tocar y que te tocaría de vuelta. Y en esa oscuridad, ojos. Cientos, miles de ojos, todos mirándolo, todos hambrientos. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo violentamente. Juan todavía estaba de guardia, sentado con el rifle sobre las rodillas, mirando fijamente hacia la oscuridad. El fuego se había reducido a brasas brillantes. Don Ignacio se sentó, frotándose los ojos, tratando de sacudirse las imágenes del sueño. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Juan se giró hacia él, y don Ignacio vio algo en su rostro que le heló la sangre. El capataz estaba pálido, con los ojos muy abiertos y brillantes a la luz de las brasas. «Patrón», susurró Juan. «Hay algo ahí afuera. Algo grande. Lleva ahí parado desde hace una hora, justo en el límite de donde llega la luz del fuego». Don Ignacio agarró su pistola y se arrastró hasta donde estaba Juan.
Miró hacia la oscuridad en la dirección que el capataz señalaba. Al principio no vio nada. Luego gradualmente sus ojos se ajustaron y lo vio. Una silueta alta, increíblemente alta, de pie completamente inmóvil. Era como una sombra dentro de las sombras, apenas distinguible. Pero estaba definitivamente ahí, observando, esperando. ¿Por qué no hace nada?, susurró don Ignacio. ¿Por qué solo espera? No lo sé, patrón. Pero cada vez que bajo la guardia, cada vez que mis ojos comienzan a cerrarse, siento que se acerca un poco, como si estuviera probando, viendo hasta dónde puede llegar. Don Ignacio alimentó el fuego con más madera, haciendo que las llamas se avivaran y expandieran el círculo de luz. Por un momento juraba que la figura retrocedió ligeramente, como si la luz le causara incomodidad. Pero no se fue. Simplemente se quedó ahí, en el borde, paciente como solo algo inmortal puede serlo. «Ve a descansar», le dijo don Ignacio a Juan. «Yo terminaré tu turno». Juan no protestó. Se arrastró hasta su manta y se envolvió en ella, pero don Ignacio notó que el capataz mantenía su rifle cerca, listo para usarlo. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de don Ignacio. Se sentó junto al fuego, alimentándolo constantemente, manteniendo las llamas altas. La figura en la oscuridad nunca se movió, pero él podía sentir su presencia como un peso físico, una presión constante contra su mente. Trataba de meterse en sus pensamientos, mostrándole imágenes. Catalina muriendo sola en la hacienda, Margarita siendo drenada de vida, los peones huyendo en terror mientras algo caminaba por los corredores vacíos de la casa. «Dame al niño», parecía susurrar la oscuridad. «Es mío. Siempre ha sido mío. Lo reclamé en el momento de su nacimiento. Devuélvemelo y dejaré en paz a tu familia». Don Ignacio apretó los dientes y rezó. No era un hombre particularmente religioso. Iba a misa por obligación social más que por devoción. Pero ahora rezaba con fervor desesperado. Rezó a la Virgen de Guadalupe, a todos los santos que podía recordar, incluso a su esposa muerta que había fallecido 10 años atrás, dando a luz a un hijo que tampoco sobrevivió. En algún momento durante sus oraciones notó que el bebé estaba despierto. Don Fermín dormía profundamente, agotado por el viaje, pero el niño en sus brazos tenía los ojos abiertos de par en par, mirando directamente a don Ignacio. Y en esos ojos infantiles don Ignacio vio algo antiguo y terrible sonriendo. El bebé levantó una mano pequeña, con dedos diminutos, y señaló hacia la figura en la oscuridad. Luego señaló hacia don Ignacio. El mensaje era claro. «Él viene por mí. Y no hay nada que puedas hacer para detenerlo». Don Ignacio desvió la mirada del bebé, sintiendo náuseas. Se concentró en mantener el fuego vivo, en contar las horas hasta el amanecer. Cuando finalmente la primera luz grisácea comenzó a teñir el cielo oriental, la figura en la oscuridad simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero don Ignacio sabía que no se había ido. Solo estaba esperando la siguiente noche, cuando estaría más cerca de la cueva, cuando las barreras entre mundos serían más delgadas. Despertó a los demás cuando hubo suficiente luz para viajar. Nadie había descansado bien. Las caras somnolientas y las ojeras lo confirmaban. Pero todos entendían la urgencia de continuar. Comieron un desayuno rápido y frío, empacaron sus cosas y reanudaron el viaje justo cuando el sol asomaba sobre las montañas distantes. El segundo día de viaje fue más difícil que el primero. El terreno se volvió más accidentado a medida que se acercaban a las montañas. Ya no cabalgaban sobre arena y tierra suelta, sino sobre rocas y piedras que hacían tropezar a los caballos. Los animales estaban cada vez más nerviosos, relinchando y sacudiendo sus cabezas, sintiendo algo en el aire que los humanos solo podían intuir. Petra los guiaba ahora, siguiendo un camino que solo ella parecía poder ver. De vez en cuando se detenía, miraba a su alrededor, murmuraba algo en yaqui, y luego señalaba una dirección. Don Ignacio confiaba en ella porque no tenía otra opción,
pero no podía evitar preguntarse si realmente sabía hacia dónde iban, o si simplemente estaba siguiendo memorias de 40 años atrás. Alrededor del mediodía, el paisaje cambió dramáticamente. Entraron en un cañón estrecho, con paredes de roca rojiza que se alzaban a ambos lados, tan altas que bloqueaban parcialmente el sol. El aire aquí era más fresco, más húmedo. Había signos de que el agua corría por este cañón durante la temporada de lluvias. Rocas pulidas, arena depositada en las esquinas, incluso algunos arbustos verde oscuro aferrados a grietas en las paredes. «Estamos cerca», anunció Petra. «La cueva está en algún lugar de estas montañas. Mi abuela dijo que reconoceríamos el lugar por las marcas». «¿Qué clase de marcas?», preguntó don Fermín. El sacerdote se veía exhausto, con el rostro demacrado y los labios agrietados por el sol y la sed. Pero continuaba cargando al bebé, negándose a entregarlo a nadie más. «Petroglifos», respondió Petra. «Dibujos antiguos tallados en la roca. Espirales, círculos, figuras que no son completamente humanas ni completamente animales. Los antiguos los dejaron como advertencias, o como invitaciones, dependiendo de quién los lea». Continuaron adentrándose en el cañón. El silencio aquí era opresivo, roto solo por el eco de los cascos de los caballos contra la roca y el ocasional chillido de un halcón muy arriba. Juan, quien había estado constantemente mirando hacia atrás durante todo el día, de repente tiró de las riendas de su caballo. «Patrón», dijo con voz tensa. «Mire». Don Ignacio se giró. Detrás de ellos, en la entrada del cañón por donde habían entrado, había una figura. Era demasiado distante para ver detalles, pero incluso a esa distancia, su altura antinatural era evidente. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, un punto vertical oscuro contra el cielo brillante. Observando, siempre observando. «Está esperando», murmuró Petra. «Sabe hacia dónde vamos. Sabe que tenemos que volver por el mismo camino. Entonces, ¿por qué apresurarse? Tiene todo el tiempo del mundo». «¿Y nosotros?», preguntó don Ignacio. «¿Cuánto tiempo tenemos?». Petra miró al bebé en los brazos de don Fermín. El niño había permanecido extrañamente quieto durante todo el día, sin hacer ningún sonido. Pero su piel se había vuelto aún más pálida, casi translúcida, y las venas bajo la superficie eran tan visibles que parecía que se podía ver su sangre fluyendo. «No mucho», respondió Petra honestamente. «El hambriento está madurando rápido. Una vez que esté completamente establecido en el cuerpo del niño, será imposible separarlo. Y entonces…». No necesitó terminar la frase. Todos sabían lo que vendría después. El hambriento comenzaría a alimentarse con toda su fuerza, drenando la vida de cualquiera que se acercara. Y con un cuerpo físico en el mundo, ya no estaría limitado a trabajar desde las sombras. Podría caminar abiertamente, tocar, matar. «Entonces nos apuramos», dijo don Ignacio con determinación. «Petra, ¿qué tan lejos está la cueva? Si seguimos este cañón hacia el norte, debería estar a unas 2 o 3 horas. Pero patrón, el ritual que intentaremos, si es que funciona, tomará tiempo. Y tendremos que hacerlo de noche, cuando las barreras sean más delgadas. Lo que significa que pasaremos otra noche a la intemperie», terminó don Ignacio, con esa cosa acechando. «Peor que eso», dijo Petra sombríamente. «La cueva es un lugar de poder. Las barreras entre mundos son naturalmente más delgadas ahí. El hambriento será más fuerte cerca de ella, no más débil. Podrá manifestarse más completamente, actuar con más libertad». Juan soltó una maldición en voz baja. Don Fermín simplemente cerró los ojos y murmuró otra oración. Don Ignacio sintió el peso de su pistola en el cinto y se preguntó, no por primera vez, si las balas servirían de algo contra un ser que podía existir entre mundos. «No importa», dijo finalmente. «Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora.
Continuemos. Espolearon a sus caballos y continuaron adentrándose en el cañón. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, alargando las sombras hasta que parecían dedos oscuros que se estiraban hacia ellos. El viento comenzó a soplar, trayendo consigo el olor a algo antiguo y putrefacto. Y detrás de ellos, la figura comenzó a moverse. Lentamente al principio, luego más rápido. Ya no estaba contenta con simplemente observar. La cacería había comenzado. Encontraron los petroglifos justo cuando el sol tocaba el horizonte. Estaban tallados en una pared de roca vertical en el lado norte del cañón. Espirales intrincadas, círculos concéntricos, figuras humanoides con cabezas demasiado grandes y extremidades demasiado largas. Había animales que no coincidían con ninguna especie conocida, y símbolos que hacían que los ojos dolieran si los mirabas demasiado tiempo. Aquí, dijo Petra, desmontando de su caballo. La cueva está cerca de estos marcadores. Siguieron la pared de roca, llevando a los caballos por las riendas. Los animales se resistían ahora abiertamente, tirando hacia atrás, con los ojos mostrando lo blanco. Solo la experiencia y la firmeza de los jinetes los mantenía moviéndose hacia adelante. La entrada de la cueva apareció como una grieta negra en la pared de roca, apenas más ancha que un hombre. Estaba parcialmente oculta por arbustos espinosos que parecían haber crecido deliberadamente para bloquear el acceso. El aire que emanaba de la abertura era frío y cargado con ese mismo olor a metal y tierra que don Ignacio había olido en el almacén de la hacienda. Esta es, anunció Petra con voz solemne, la cueva de los antiguos. Don Ignacio se asomó a la abertura, tratando de ver qué había dentro, pero la oscuridad era absoluta. Sacó una linterna de las provisiones y la encendió. La luz temblorosa de la lámpara de queroseno penetró apenas unos metros en la oscuridad, revelando paredes de roca rugosa que desaparecían en profundidades desconocidas. ¿Tenemos que entrar ahí?, preguntó Juan, y por primera vez, su voz traicionó miedo genuino. Sí, respondió Petra. El ritual debe realizarse en lo más profundo, donde el poder es más fuerte. Don Fermín se adelantó, ajustando el cabestrillo con el bebé. A la luz de la linterna, el niño se veía aún más extraño. Su piel era tan pálida que parecía brillar débilmente, y sus ojos, esos ojos terribles, no parpadeaban mientras miraban fijamente la entrada de la cueva. Por primera vez desde que nació, el bebé hizo un sonido. No era un llanto. Era algo parecido a un ronroneo, un sonido de anticipación. No podemos entrar ahí de noche, dijo don Ignacio, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que tenían que hacerlo. Necesitamos prepararnos, necesitamos luz, necesitamos... Se detuvo. En la distancia, resonando por el cañón, escucharon un sonido. Era un arrastre lento y deliberado, amplificado por las paredes de roca. Y con él, venía esa respiración húmeda y pesada. La cosa que los había estado siguiendo se estaba acercando, y ya no estaba tratando de esconderse. No tenemos tiempo para esperar, dijo Petra bruscamente. Si esperamos hasta que esa cosa llegue aquí, no sobreviviremos para intentar el ritual. Tenemos que entrar ahora, sellar la entrada lo mejor que podamos y realizar el ritual antes de que encuentre una forma de entrar. Don Ignacio miró a los rostros de su grupo. Juan, leal hasta el final pero claramente aterrorizado. Don Fermín, exhausto pero resuelto, aferrando al bebé. Petra, la única que parecía saber qué hacer, con expresión sombría pero determinada. Y el bebé, mirándolo con esos ojos que contenían algo viejo y hambriento y triunfante. El arrastre se hizo más fuerte, más cercano. Muy bien, dijo don Ignacio. Entramos. Juan, trae la dinamita y los rifles. Si esa cosa intenta seguirnos, colapsaremos la entrada si es necesario. Trabajaron rápidamente, descargando las provisiones esenciales de las mulas y dejando a los animales atados fuera de la cueva.
Los caballos relinchaban frenéticamente ahora, tirando de sus amarres. Don Ignacio sabía que probablemente no sobrevivirían la noche. La cosa los encontraría y los drenaría. Pero no había alternativa. Mientras descargaban, don Ignacio miró hacia el extremo del cañón. El sol se había puesto completamente ahora, y la oscuridad caía rápidamente. Y en esa oscuridad, vio movimiento. No era solo la figura alta y delgada, había más de ellos. Sombras dentro de sombras, formas que no tenían contornos definidos, moviéndose con propósito hacia la cueva. ¡Adentro!, gritó. Todos adentro ahora. Se precipitaron hacia la entrada de la cueva. Don Fermín entró primero, protegiendo al bebé. Petra le siguió, llevando una bolsa con sus hierbas y amuletos. Don Ignacio y Juan entraron últimos, arrastrando las provisiones. Una vez dentro, trabajaron para bloquear la entrada con rocas y ramas. No era una barrera que detendría a un hombre determinado, mucho menos a lo que venía hacia ellos, pero era mejor que nada. Juan colocó estratégicamente varios palos de dinamita alrededor de la entrada, con mechas largas que podrían encenderse desde dentro de la cueva si era necesario. «Si esas cosas intentan entrar», dijo Juan con la voz temblorosa pero firme, «volaré toda la maldita entrada. Puede que nos entierre aquí, pero al menos nos enterrará con ellos afuera». Don Ignacio asintió, apreciando la determinación del capataz. Tomó una de las linternas y comenzó a adentrarse en la cueva. «Petra, ¿hacia dónde?». La anciana india cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo algo invisible. Luego señaló hacia las profundidades de la cueva. «Hacia abajo. Siempre hacia abajo. El corazón de la montaña es donde el ritual debe realizarse». Comenzaron su descenso. La cueva era más grande de lo que parecía desde fuera, con el techo alzándose varios metros sobre sus cabezas en algunos lugares. Las paredes estaban decoradas con más petroglifos, aunque estos eran diferentes a los de afuera. Eran más detallados, más perturbadores. Mostraban figuras humanas en lo que parecían ser rituales. Algunos arrodillados ante formas oscuras, otros siendo consumidos. Había imágenes de la figura alta y delgada, representada una y otra vez, siempre con esos dedos largos extendidos, siempre con una boca demasiado grande llena de dientes. El camino descendía en espiral, siguiendo lo que parecía ser un túnel natural en la roca. En algunos lugares tenían que agacharse para pasar. En otros, el techo se abría revelando cavernas que desaparecían en la oscuridad por encima de ellos. El aire se volvía más frío a medida que descendían, y el olor a antigüedad se intensificaba. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos, llegaron a una cámara grande. Era circular, de unos 20 metros de diámetro, con el techo arqueado como una catedral. En el centro había una formación rocosa que parecía casi como un altar natural. Y en el suelo, tallados directamente en la roca viva, había símbolos similares a los que don Ignacio había visto en el almacén de su hacienda. «Aquí», dijo Petra con reverencia, «este es el lugar». Colocaron las linternas alrededor de la cámara, creando un círculo de luz temblorosa. Las sombras bailaban en las paredes, haciendo que los petroglifos parecieran moverse. Don Fermín colocó al bebé sobre el altar de roca, y por primera vez el niño reaccionó. Comenzó a retorcerse, no con los movimientos descoordinados de un recién nacido normal, sino con propósito, como si intentara liberarse de las mantas que lo envolvían. Petra sacó sus elementos rituales y comenzó a disponerlos alrededor del altar. Hierbas secas que encendió, llenando el aire con humo aromático. Polvos de colores que esparció en patrones específicos. Pequeños amuletos de piedra que colocó en puntos cardinales alrededor del círculo. Mientras trabajaba, canturreaba en yaqui, palabras que sonaban más antiguas que su lengua, tal vez palabras que su abuela le había enseñado, que a su vez habían sido enseñadas a ella por alguien aún más viejo. «El ritual tomará tiempo», explicó mientras trabajaba. «Tengo que crear un círculo de protección,
invocar a los espíritus de los antiguos para que nos ayuden, y luego intentar separar al hambriento del niño. Si funciona, el hambriento será expulsado de regreso a su reino. Si no funciona... ¿Qué pasa si no funciona?, preguntó don Ignacio. Petra lo miró con ojos oscuros y honestos. Si no funciona, el hambriento tomará control completo. Ya no habrá nada humano en ese cuerpo. Y la primera cosa que hará es matarnos a todos aquí, drenarnos hasta que seamos cáscaras vacías. Luego saldrá de esta cueva y comenzará a alimentarse del mundo exterior. El silencio que siguió fue roto por un sonido que heló la sangre de todos. Era un grito, agudo y prolongado, que resonaba desde la entrada de la cueva, bajando por el túnel en espiral hacia donde estaban. No era completamente humano. Era el grito de algo que había intentado imitar un sonido humano, pero no había entendido completamente cómo hacerlo. «Han llegado», susurró don Fermín aferrando su crucifijo. Juan cargó su rifle y se posicionó en la entrada de la cámara, mirando hacia el túnel oscuro. «Trabajen rápido», dijo. «Los mantendré alejados todo lo que pueda». Don Ignacio se unió a él, sacando su pistola. Las dos linternas que habían dejado en el túnel durante el descenso comenzaron a parpadear, como si algo estuviera pasando cerca de ellas, interrumpiendo la luz. Y entonces escucharon los pasos. No eran pasos normales. Era ese arrastre familiar, ese sonido de algo pesado siendo arrastrado sobre la roca, acercándose lentamente, pero inexorablemente. Petra aceleró sus preparativos. El humo de las hierbas se hizo más denso, llenando la cámara con neblina aromática. Comenzó a cantar más fuerte, su voz resonando en las paredes de piedra, y el bebé en el altar comenzó a gritar. Pero no era el llanto de un niño asustado, era un chillido de furia, de algo que sabía que estaba a punto de perder su oportunidad de entrar completamente en el mundo. La primera forma apareció en la entrada del túnel. Era la figura alta y delgada que habían visto siguiéndolos. A la luz de las linternas, pudieron verla con más claridad, y don Ignacio deseó inmediatamente no haberlo hecho. No tenía un rostro humano normal. Era una masa fluida de sombras con sugerencias de características. Depresiones donde deberían estar los ojos, una apertura que podría ser una boca. ¿Y las manos? Dios, las manos. Los dedos eran horriblemente largos, como raíces de árbol, terminando en algo que no eran exactamente uñas, pero servían el mismo propósito desgarrador. Juan disparó. El ruido del rifle fue ensordecedor en el espacio confinado. La bala pasó directamente a través de la figura, golpeando la pared de roca detrás de ella. La cosa ni siquiera se tambaleó. Simplemente continuó avanzando, con ese arrastre horrible. «¡No es corpórea!», gritó don Fermín. «Las armas físicas no le harán nada». «Entonces, ¿cómo demonios la detenemos?», rugió Juan, disparando otra vez, con el mismo resultado. Petra dejó de cantar el tiempo suficiente para gritar. «¡El fuego! ¡Usen fuego!». Don Ignacio agarró una de las linternas y la arrojó hacia la figura. El vidrio se rompió y el queroseno ardiente se esparció. Donde las llamas tocaron a la criatura, humeó y se retorció, retrocediendo ligeramente. No era daño real, pero al menos le causaba incomodidad. «¡Más fuego!», gritó don Ignacio. «Juan, prende la dinamita cerca de la entrada». Juan corrió de regreso por el túnel. Podían escuchar más arrastres ahora, más criaturas descendiendo hacia la cámara. La cosa había traído refuerzos, o tal vez eran diferentes aspectos de la misma entidad, fragmentos de su ser esparcidos entre mundos. Juan encendió una de las mechas de dinamita y corrió de regreso. La explosión sacudió toda la montaña. Rocas y polvo llovieron del techo. El túnel parcialmente colapsó, bloqueando algunas de las criaturas, pero no todas. A través del polvo y los escombros, don Ignacio podía ver formas moviéndose, deslizándose a través de espacios demasiado pequeños para ningún ser físico. En el altar, el ritual de Petra había alcanzado un crescendo. Estaba de pie con los brazos extendidos,
gritando palabras en un idioma que lastimaba los oídos, palabras que no deberían ser pronunciadas por una garganta humana. El bebé levitaba ahora, suspendido varios centímetros sobre el altar de piedra, retorciéndose y chillando. Y algo estaba emergiendo de él. Era como humo negro pero más denso, más tangible. Se desenrollaba del cuerpo del bebé como una serpiente saliendo de su piel, tomando forma en el aire. La forma era similar a las criaturas en el túnel, pero más definida, más real. Era el hambriento en su verdadera forma, o lo más cercano a su verdadera forma que podía manifestarse en este mundo. Era una masa de sombras y hambre, con demasiados brazos, demasiados dedos, demasiadas bocas llenas de dientes que no eran exactamente dientes, sino algo peor. Don Fermín se adelantó, sosteniendo su crucifijo en alto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que abandones este lugar. Te expulso de regreso a las tinieblas de donde viniste. El hambriento se giró hacia el sacerdote. Una de sus bocas se abrió y de ella salió una voz que hizo temblar las paredes. Tus palabras no tienen poder sobre mí, hombre de Dios muerto. Yo soy más viejo que tu Dios. Yo estaba aquí antes de que tu especie aprendiera a caminar erguida, y estaré aquí después de que tus ciudades sean polvo. Don Fermín tembló pero mantuvo su posición. Comenzó a recitar el Padre Nuestro, su voz ganando fuerza con cada palabra. Y algo extraño sucedió. Mientras rezaba, la luz de las linternas pareció volverse más brillante, más cálida. Las criaturas en el túnel chillaron y retrocedieron ligeramente. Petra aprovechó el momento. Con un grito final, completó el ritual, arrojando el último puñado de polvo sobre el hambriento emergente. El polvo brilló con luz propia cuando tocó la forma sombría, y el hambriento aulló con furia y dolor. Comenzó a ser jalado de regreso, aspirado de vuelta hacia algún lugar entre mundos. Se aferró al bebé, tratando de mantener su conexión con el mundo físico, pero Petra seguía cantando, seguía arrojando sus polvos, y la conexión se debilitaba. Con un último grito que resonó no solo en la cámara sino en algún lugar más profundo, en el nivel del alma, el hambriento fue arrancado completamente del bebé. La forma sombría se dispersó, fragmentándose en miles de piezas que fueron succionadas hacia un punto invisible en el aire, antes de desaparecer completamente. El bebé cayó de regreso sobre el altar, completamente inmóvil. Las criaturas en el túnel chillaron una última vez, y luego se desvanecieron, derritiéndose en las sombras como si nunca hubieran existido. El silencio cayó sobre la cámara, roto solo por la respiración pesada del grupo y el goteo distante de agua en algún lugar profundo en la cueva. Don Ignacio corrió hacia el altar. El bebé yacía ahí, pálido e inmóvil. Por un momento terrible, pensó que estaban demasiado tarde, que el niño había muerto en el proceso. Luego, milagrosamente, el pecho pequeño se expandió. El bebé tomó una respiración, luego otra. Sus ojos se abrieron, y por primera vez desde su nacimiento, eran solo ojos de bebé, sin conciencia antinatural, sin hambre oscura, solo la mirada vaga y desorientada de un recién nacido normal. Y entonces, por primera vez, el bebé lloró. Era un llanto normal, el llanto hambriento y asustado de un niño que había pasado por una experiencia incomprensible. Era el sonido más hermoso que don Ignacio había escuchado en su vida. Don Fermín se dejó caer de rodillas, llorando abiertamente, abrazando su crucifijo. Juan se apoyó contra la pared, todavía aferrando su rifle inútil, temblando con liberación de tensión acumulada. Petra permaneció de pie, balanceándose ligeramente, exhausta hasta el punto del colapso. ¿Funcionó?, preguntó don Ignacio casi sin atreverse a creer. ¿Realmente funcionó? Petra asintió débilmente. El hambriento ha sido expulsado. Los sellos que los antiguos colocaron en este lugar eran más fuertes de lo que pensaba. Ayudaron a empujarlo de regreso. Pero patrón, el niño ha pasado por un trauma inimaginable.
No sé qué efectos tendrá. Puede que no sea completamente normal. Don Ignacio levantó al bebé cuidadosamente, envolviéndolo en mantas limpias. El niño lloraba, pero eran llantos normales ahora. Don Ignacio lo acunó contra su pecho, sintiendo lágrimas correr por sus propias mejillas. «Está vivo», susurró. «Eso es lo que importa. Está vivo y el hambriento se ha ido». Pasaron el resto de la noche en la cámara, demasiado agotados para intentar el ascenso de regreso en la oscuridad. Don Ignacio se turnó con don Fermín para sostener al bebé, alimentándolo con leche de cabra que habían traído en las provisiones. El niño bebió con avidez, luego finalmente, milagrosamente, se durmió. Un sueño real, no la vigilia antinatural que había mantenido desde su nacimiento. Cuando amaneció, visible por la luz débil que penetraba desde arriba a través de las grietas creadas por la explosión, empacaron sus cosas y comenzaron el ascenso. El túnel estaba parcialmente bloqueado por escombros, pero pudieron pasar. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, el sol de la mañana nunca había parecido tan brillante, tan bienvenido. Los caballos se habían ido. Presumiblemente huyeron en terror durante la noche. Las mulas todavía estaban ahí, temblando pero vivas. Dividieron las provisiones restantes entre ellos y comenzaron el largo camino de regreso a la hacienda a pie. El viaje de regreso tomó 3 días en lugar de 2, moviéndose lentamente a pie bajo el sol brutal. Pero era un viaje sin incidentes. La presencia que los había perseguido había desaparecido. El aire se sentía más limpio, menos cargado con amenaza invisible. El bebé lloraba cuando tenía hambre, dormía cuando estaba cansado, y gradualmente el color rosado saludable regresaba a su piel. Cuando finalmente llegaron a la hacienda San Jerónimo, Catalina corrió desde la casa principal, con Margarita siguiéndola. El cambio en Catalina era notable. Las ojeras habían desaparecido, su piel había recuperado su brillo saludable. En el momento en que el hambriento fue expulsado del bebé, su influencia sobre ella también se rompió. Catalina tomó a su hijo en sus brazos, llorando de alegría y alivio. El bebé la miró y sonrió. Una sonrisa genuina, inocente de bebé, y Catalina supo que su hijo había regresado a ella. No el recipiente de algo antiguo y malvado, sino su hijo real. Esa noche, don Ignacio ordenó que el almacén fuera completamente demolido. Los trabajadores derribaron las paredes, rompieron el suelo y enterraron los escombros lejos de la hacienda. Luego se construyó una pequeña capilla en ese lugar, consagrada por don Fermín, con símbolos de protección tallados en sus paredes, una mezcla de católico y yaqui, reconociendo que algunas amenazas requerían más que una sola tradición para mantenerlas a raya. Los años pasaron. El niño, bautizado como Ignacio Miguel en honor a su abuelo, creció. No era completamente normal, como Petra había advertido. Podía ver cosas que otros no veían, sentir presencias que otros no sentían. Tenía pesadillas sobre túneles oscuros y sombras hambrientas. Pero era humano. Tenía alma. Y con el amor de su madre y el apoyo de su familia, aprendió a vivir con sus dones y maldiciones. Don Ignacio nunca habló públicamente de lo que había sucedido en la cueva de la montaña. Pero a veces, en noches muy oscuras, cuando el viento del desierto aullaba alrededor de la hacienda, se paraba en el portal y miraba hacia el este, hacia las montañas distantes, y se preguntaba si el hambriento realmente había sido destruido, o simplemente empujado de regreso, esperando en algún lugar entre mundos, paciente como solo algo inmortal puede serlo, esperando otra oportunidad, otro nacimiento, otra grieta en las barreras entre su reino y el nuestro. Pero por ahora, su familia estaba a salvo. Su nieto estaba vivo y creciendo, y la puerta que nunca debió abrirse permanecía cerrada, protegida por oraciones y símbolos antiguos, mantenida por vigilancia constante. Porque en el desierto de Sonora, en el año 1896, una familia había enfrentado algo más viejo que la historia,
algo que acechaba en los márgenes de la realidad, y contra todas las probabilidades, habían sobrevivido para contar la historia. Una historia que se susurraría en la familia Morales durante generaciones. Una advertencia de que hay cosas en el mundo que no deben ser molestadas, puertas que no deben ser abiertas, y oscuridades que deben permanecer selladas. Porque en el momento en que naces, en ese instante entre mundos cuando tomas tu primer aliento, eres vulnerable. Las barreras son delgadas, y si no tienes cuidado, si los sellos antiguos fallan, algo podría estar esperando al otro lado de esa puerta. Algo hambriento. Algo paciente. Algo que nunca olvida y nunca perdona. Y esa noche del parto maldito en 1896, cuando nadie quiso mirar al hombre que estaba atrás de la puerta, todos aprendieron una lección que nunca olvidarían. Algunas puertas están cerradas por una razón. Y cuando escuches ese arrastre en la oscuridad, cuando sientas esos ojos hambrientos observándote, no abras la puerta. Nunca abras la puerta. Porque lo que espera del otro lado no es humano, nunca lo fue, y anhela nada más que deslizarse en nuestro mundo y alimentarse hasta que no quede nada más que cáscaras vacías donde alguna vez hubo personas vivas. El hambriento siempre tiene hambre y siempre está esperando. Siempre.